Hola a todos. Mi nombre es Clara, y esta es la historia de cómo las peores palabras que he oído en mi vida se convirtieron en el catalizador de mi mayor liberación. Tenía 21 años cuando mi padrastro, el hombre que había ocupado el lugar de mi padre durante más de una década, me miró con ojos fríos como el hielo y dijo, «Ya no eres bienvenida aquí». En ese instante, mi mundo entero se derrumbó. No tenía ni idea de qué haría después, a dónde iría o cómo sobreviviría. Si alguna vez te han hecho sentir que tus sueños no valían nada, que tu misma presencia era una carga, entonces quédate. Quizás mi viaje resuene contigo. Déjenme saber en los comentarios desde donde están viendo, me encanta conectar con todos ustedes. Y si esta historia les llega al corazón, por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse al canal para no perderse nada. Antes de contarles cómo respondí a ese ultimátum devastador, permítanme llevarlos al principio, a los días en que el aire en mi propia casa se sentía denso y cargado de un juicio silencioso. Crecí en una casa que, desde fuera, parecía perfectamente normal. Un césped cuidado, un coche familiar en la entrada, el olor a la cena flotando en el aire por las tardes. Mi madre, Elena, se casó con Ricardo cuando yo tenía 10 años. Mi padre biológico había fallecido en un accidente de coche cuando yo era muy pequeña, y durante años, fuimos solo mi madre y yo. Recuerdo esos años con una neblina de calidez y simplicidad. Éramos un equipo. Pero cuando Ricardo entró en escena, la dinámica cambió por completo. Él era un hombre de negocios, pragmático y centrado en los resultados. Veía el mundo en blanco y negro, éxito o fracaso, útil o inútil. Al principio, hizo un esfuerzo. Me compraba regalos en mi cumpleaños y me preguntaba por mis notas. Pero a medida que fui creciendo y mis intereses se solidificaron, una brecha comenzó a formarse entre nosotros. Mi pasión era el arte. Desde que tengo memoria, he estado dibujando, pintando, creando. Mis cuadernos de bocetos eran mis diarios, mis confidentes. En ellos volcaba mis miedos, mis alegrías, mis observaciones del mundo. Para mí, el arte no era un pasatiempo, era la forma en que respiraba. Para Ricardo, era una frivolidad. Un desperdicio de tiempo y recursos. Su propia hija, Sofía, que era 2 años mayor que yo, seguía un camino que él aprobaba de todo corazón. Estaba estudiando administración de empresas en la Universidad Estatal, con un plan claro para unirse a una firma de contabilidad después de graduarse. Sofía era el estándar de oro. Sus logros se celebraban en cada cena familiar. Sus notas se exhibían con orgullo en el refrigerador. Mis logros artísticos, por otro lado, eran recibidos con, en el mejor de los casos, una palmadita condescendiente en la cabeza. «Qué bonito, Clara», decía Ricardo, sin siquiera mirar realmente el lienzo en el que había pasado semanas trabajando. «Pero, ¿cómo vas a pagar las facturas con eso?». Esa pregunta se convirtió en el estribillo de mi adolescencia. Cada vez que me veían con un lápiz en la mano, cada vez que mi madre mencionaba un concurso de arte local en el que había participado, la pregunta volvía a surgir, a veces con genuina, aunque equivocada, preocupación por parte de mi madre, pero siempre con un filo de desdén por parte de Ricardo. Mi madre quedaba atrapada en el medio. La amaba, y sabía que ella me amaba, pero también amaba a Ricardo y anhelaba la estabilidad y la paz que él representaba para ella. Así que se convirtió en una mediadora, una pacificadora que a menudo terminaba sin satisfacer a nadie. «Clara, cariño, él solo se preocupa por tu futuro», me susurraba en la cocina mientras yo lavaba mis pinceles. El mundo es un lugar difícil. El arte es un campo muy competitivo. Sus palabras, aunque amables, se sentían como pequeñas traiciones. Ella también lo creía. Creía que mi sueño era poco práctico, un capricho infantil del que necesitaba despertar. Intenté complacerlos. Durante un tiempo, intenté ser más como Sofía. Me matriculé en clases de economía y matemáticas en el instituto, con la vaga idea de estudiar marketing en la universidad. Odiaba cada segundo. Las cifras y las teorías de mercado se sentían como un idioma extranjero que mi cerebro se negaba a procesar. Mis notas en esas asignaturas eran mediocres, mientras que en arte y literatura sobresalía sin esfuerzo. Mi portafolio, sin embargo, crecía en secreto.
Por las noches, después de que todos se iban a dormir, me quedaba despierta en mi habitación, la pequeña lámpara de escritorio arrojando un círculo de luz sobre mi papel, y dibujaba. Dibujaba hasta que mis dedos se acalambraban y mis ojos ardían. Era mi único santuario, el único lugar donde sentía que podía ser yo misma sin pedir disculpas. La tensión en casa era palpable. Se manifestaba en silencios incómodos en la mesa, en miradas de desaprobación cuando llegaba un paquete con material de arte que había comprado con mi propio dinero de un trabajo a tiempo parcial en una cafetería. Sofía, por su parte, parecía disfrutar de la dinámica. A menudo hacía comentarios sutiles para avivar el fuego. «Oh, ¿otro cuaderno de dibujos, Clara? Ojalá yo tuviera tanto tiempo libre», decía con una sonrisa falsa mientras pasaba de camino a su habitación para estudiar para un examen importante. Cada palabra era una pequeña aguja, diseñada para recordarme mi estatus de menos que en la jerarquía familiar. Me sentía como una extraña en mi propia casa, una invitada cuya estancia se había prolongado demasiado. El aire estaba cargado de expectativas que yo no podía, ni quería, cumplir. Y yo, ingenua de mí, pensaba que podíamos seguir así indefinidamente, en este limbo de desaprobación tolerable. No tenía ni idea de que un sobre con un sello de una prestigiosa escuela de arte de otra ciudad estaba a punto de actuar como la cerilla que encendería el polvorín. El catalizador llegó en una tarde de abril, gris y lluviosa, que contrastaba irónicamente con la explosión de alegría que sentí. Durante meses, había estado trabajando en secreto en mi solicitud para el Instituto de Artes de Chicago, una de las mejores escuelas del país. Era un sueño imposible, una posibilidad tan remota que apenas me atrevía a susurrarla en la oscuridad de mi habitación. Lo hice todo sola. Escribí mis ensayos por la noche, fotografié mi trabajo con una cámara prestada por mi única amiga de verdad, Valeria, y pagué la tasa de solicitud con semanas de propinas ahorradas. No le dije a nadie en mi familia. Sabía exactamente cómo reaccionarían. Lo verían como la prueba definitiva de mi delirio, de mi negativa a enfrentar la realidad. Pero una parte de mí, la parte que se negaba a ser extinguida, necesitaba intentarlo. Necesitaba saber si alguien, en algún lugar, veía lo que yo veía en mi trabajo. El correo electrónico llegó a las 4:17 de la tarde. Estaba en mi habitación, supuestamente estudiando para un examen de cálculo del colegio comunitario al que asistía mientras descubría mi camino. El asunto simplemente decía, decisión de admisión del Instituto de Artes de Chicago. Mi corazón se detuvo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía controlar el ratón para hacer clic. Respiré hondo, cerré los ojos y hice clic. Durante un segundo, solo miré el logotipo de la escuela, demasiado asustada para leer las palabras debajo. Luego, mis ojos se enfocaron. Estimada Clara. Nos complace enormemente ofrecerle la admisión. No seguí leyendo. Un sollozo, una mezcla de conmoción y euforia pura, se escapó de mi garganta. Lo había conseguido. Contra todo pronóstico, contra toda la negatividad, lo había conseguido. Alguien, un comité de extraños respetados, había mirado mi alma en un lienzo y había dicho, sí. Te vemos. Perteneces aquí. Salté de mi silla, con lágrimas corriendo por mi cara, y por un momento, la alegría pura borró toda la ansiedad sobre cómo reaccionaría mi familia. En mi ingenuidad, pensé que esto lo cambiaría todo. Pensé que esto sería la validación que finalmente les haría entender. ¿Cómo podían discutir con esto? No era un concurso de arte local, era una de las mejores escuelas del país. Esa noche, en la cena, esperé el momento adecuado. Ricardo hablaba de un acuerdo que había cerrado en el trabajo. Sofía se quejaba de un profesor. Mi madre sonreía y asentía, manteniendo la paz como siempre. La comida era insípida en mi boca, la anticipación había secuestrado mi apetito. Finalmente, hubo una pausa en la conversación. Tengo una noticia, dije, mi voz un poco más aguda de lo normal. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí. Ricardo levantó una ceja, impaciente. Bueno, dilo. Respiré hondo. He sido aceptada en el Instituto de Artes de Chicago, dije, tratando de mantener mi voz firme, tratando de proyectar la confianza que no sentía. Con una beca parcial por mérito.
El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-tac del reloj de pared. Sofía fue la primera en romperlo, con una risa corta e incrédula. ¿Chicago? ¿Estás bromeando? Eso está al otro lado del país. Y es carísimo, incluso con una beca parcial. Mi madre parecía pálida. Miró a Ricardo, sus ojos suplicando una reacción tranquila. No la obtuvo. Ricardo dejó su tenedor con un ruido metálico y seco sobre el plato. Se reclinó en su silla, cruzó los brazos sobre el pecho y me miró fijamente. Su expresión no era de ira, no todavía. Era de una profunda y absoluta decepción, como si yo fuera un electrodoméstico defectuoso que finalmente había dejado de funcionar por completo. ¿Y cómo exactamente planeas pagar el resto?, preguntó, su voz peligrosamente tranquila. La matrícula allí es astronómica. Y los gastos de manutención en una ciudad como Chicago. ¿Has pensado en algo de esto, o simplemente te dejaste llevar por tus fantasías, como de costumbre? Conseguiré préstamos, dije, mi voz temblando ahora. Y trabajaré. Haré lo que sea necesario. Esta es la oportunidad de mi vida. No, dijo Ricardo, y la palabra cayó como una losa de granito. No. No vamos a firmar ningún préstamo astronómico para que puedas ir a garabatear a otra ciudad. No vamos a tirar el dinero que tanto nos cuesta ganar por un desagüe para un título inútil. El aire se volvió eléctrico. No es un título inútil, exclamé, mi propia ira finalmente saliendo a la superficie. Es lo que soy. ¿Por qué no pueden entenderlo? Es lo único que se me da bien. Lo que se te da bien no paga las facturas, replicó, su voz subiendo de volumen. Vivimos en el mundo real, Clara, no en uno de tus estúpidos dibujos. Te dimos un techo, comida, te apoyamos para que fueras al colegio comunitario local mientras encontrabas un camino sensato. Y así es como nos lo pagas. Con desprecio por todo lo que hemos intentado enseñarte. Miré a mi madre. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero estaba en silencio. Su silencio era una respuesta en sí misma. Era un acuerdo tácito con él, una rendición. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía. La última pizca de esperanza de que ella me defendiera se desvaneció. No te estoy pidiendo que lo pagues, dije, mi voz ahora fría y resignada. Te estoy informando de mi decisión. Iré. Encontraré la manera. Ricardo se levantó de su silla, su rostro enrojecido por la furia. Se cernió sobre la mesa, su sombra cayendo sobre mí. No bajo mi techo, siseó. Mientras vivas en mi casa, seguirás mis reglas. Y mis reglas dicen que no vas a cometer un suicidio financiero y profesional por un capricho artístico. O abandonas esta ridícula idea y te matriculas en un programa de grado real aquí, o puedes empezar a buscar otro lugar donde vivir. El ultimátum quedó suspendido en el aire, denso e irrevocable. Sofía miraba con una expresión de triunfo mal disimulado. Mi madre finalmente habló, su voz un susurro ahogado. Ricardo, por favor. Pero él la interrumpió. No, Elena. Ya está bien. Necesita aprender cómo funciona el mundo. Sus ojos se encontraron con los míos, y no había ni una pizca de compasión en ellos. Solo acero frío. Tienes 24 horas para decidir. Se dio la vuelta y salió del comedor, el sonido de sus pasos pesados resonando en el suelo de madera. Me quedé allí, sentada a la mesa, el plato de comida a medio comer enfriándose frente a mí. Me sentía entumecida, como si hubiera visto un accidente de coche a cámara lenta. Luego, el entumecimiento dio paso a una ola de dolor tan aguda que me robó el aliento. Él no estaba bromeando. Esa noche, no dormí. Me senté en mi cama, la carta de aceptación digital brillando en la pantalla de mi portátil como un faro burlón. La oportunidad de mi vida, y el precio era mi hogar. Al día siguiente, el aire en la casa era gélido. Evité a Ricardo, y él me evitó a mí. Mi madre intentó hablar conmigo por la mañana, con los ojos rojos e hinchados. Clara, cariño, piénsalo bien. Tal vez puedas posponerlo un año, tomar más clases aquí, ahorrar algo de dinero. Pero yo oía las palabras no dichas, ríndete. Cede.
Hazlo más fácil para todos. El amor que sentía por ella luchaba con la amarga decepción. ¿Cómo no podía ver que me estaba pidiendo que me cortara una parte de mi alma? Esa tarde, cuando Ricardo llegó a casa del trabajo, me encontró en el salón. No estaba haciendo las maletas. No estaba suplicando. Simplemente estaba sentada en el sofá, mirando por la ventana. Él se paró frente a mí, bloqueando la luz. ¿Y bien?, preguntó. He tomado mi decisión. Mi voz era apenas un susurro, pero estaba llena de una nueva y frágil resolución. Voy a Chicago. Esperaba gritos. Esperaba más discusiones. Pero no obtuve nada de eso. Su rostro se quedó en blanco, una máscara de fría indiferencia. Muy bien, dijo, con la misma calma con la que se pide un café. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta principal. La abrió. El aire fresco de la tarde entró en la casa. Luego se volvió hacia mí, y con una finalidad que me heló hasta los huesos, pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria para siempre. Entonces ya no eres bienvenida aquí. Recoge tus cosas y vete. El sonido de esas palabras resonó en la habitación silenciosa. Ya no eres bienvenida aquí. No era una amenaza, no era una negociación. Era una sentencia. Miré a mi madre, que estaba de pie en el umbral de la cocina, con una mano en la boca, sus ojos desbordados de lágrimas silenciosas. No dijo nada. No se movió. Su parálisis fue la confirmación final. Estaba sola. Un entumecimiento frío se extendió por mis venas, empujando hacia afuera el dolor y el pánico, dejándome con una extraña y vacía calma. Asentí lentamente, una vez. No había nada más que decir. Me levanté del sofá, pasé junto a Ricardo, que todavía sostenía la puerta abierta como un macabro portero, y subí las escaleras hacia la que, hasta ese momento, había sido mi habitación. Hacer las maletas fue una experiencia surrealista. Cada objeto que tocaba parecía pertenecer a otra vida. Mis libros, mis ropa, mis preciados cuadernos de bocetos. ¿Qué te llevas cuando te echan de tu propia vida? Mi habitación, mi santuario, de repente se sentía ajena, las paredes se cerraban sobre mí. Metí ropa en una vieja maleta y en una mochila. Ropa práctica, cosas que podría necesitar. Luego, con mucho más cuidado, envolví mis materiales de arte. Mis lápices de grafito, mis carboncillos, mi juego de acuarelas. Eran lo único que realmente importaba. Metí mis cuadernos de bocetos en la mochila, protegiéndolos como si fueran tesoros frágiles. Cada página contenía una parte de mí, y no podía soportar la idea de dejar ninguna atrás. Nadie subió a ayudar. Nadie subió a detenerme. Podía oír las voces ahogadas de mi madre y Ricardo abajo, una discusión tensa y susurrante, pero las palabras eran indistinguibles. Eran solo ruido de fondo para el desmantelamiento de mi existencia. Cuando bajé las escaleras, arrastrando mi maleta, solo mi madre estaba en el pasillo. Ricardo se había ido al salón. Se negó incluso a presenciar mi partida. Mi madre se acercó, con el rostro surcado de lágrimas. Clara, empezó, pero su voz se quebró. Me tendió un fajo de billetes. Toma esto. No es mucho, pero... Lo miré, y luego la miré a ella. El dinero se sentía sucio, como una compensación por su silencio, una forma de aliviar su propia culpa. Negué con la cabeza. No, mamá. No puedo. No era por orgullo, o no del todo. Era porque aceptar ese dinero se sentía como aceptar sus términos, como estar de acuerdo en que esto era una transacción. Y no lo era. Era una amputación. La abracé, un abrazo rápido y torpe. Olía a su perfume de siempre, un aroma que siempre había asociado con la seguridad y el hogar. Ahora, solo me provocaba un nudo en la garganta. Te quiero, le susurré al oído. Y lo decía en serio. A pesar de todo, la quería. Simplemente no sabía cómo reconciliar ese amor con el profundo dolor de su traición. Me solté y caminé hacia la puerta principal. No miré atrás. Cada paso era pesado, como si caminara a través de un lodo espeso. Cuando salí al porche y cerré la puerta detrás de mí, el clic del pestillo sonó como el final de un capítulo,
el final de todo lo que había conocido. Estaba de pie en la acera, con una maleta, una mochila y unos $200 en mi cuenta bancaria. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, una belleza cruel que no podía apreciar. El pánico, que había estado contenido por el entumecimiento, comenzó a filtrarse. ¿A dónde iba? ¿Qué hacía ahora? Mi única amiga, Valeria, vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Era mi única opción. Saqué mi teléfono, mis dedos torpes y fríos, y la llamé. Contestó al segundo tono, su voz alegre y despreocupada. Clara. ¿Qué pasa? Y entonces me derrumbé. La calma se hizo añicos y un sollozo desgarrador brotó de lo más profundo de mi ser. Me apoyé contra un árbol en la acera, la maleta a mis pies, y lloré en el teléfono, incapaz de formar palabras. Clara, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás? La voz de Valeria se volvió aguda por la preocupación. ¿Me ha echado? Conseguí decir entre sollozos. Ricardo. Me ha echado de casa. Hubo un silencio de un segundo, y luego, no te muevas. Dime exactamente dónde estás. Voy a por ti. Media hora después, el viejo coche de Valeria dobló la esquina. Cuando me vio, aparcó de cualquier manera y corrió hacia mí. Me envolvió en un abrazo tan fuerte que sentí que podía volver a unir mis pedazos rotos. No hizo preguntas. Simplemente me abrazó mientras yo lloraba en su hombro, el olor a su champú de coco una extraña ancla en la tormenta. Me ayudó a meter mis cosas en su coche y condujo hasta su apartamento. El lugar de Valeria era pequeño, un estudio con una cocina diminuta y un colchón en el suelo que hacía las veces de sofá. Pero estaba lleno de plantas, libros y un calor que mi casa no había tenido en años. Me preparó una taza de té, me envolvió en una manta y me dejó hablar. Le conté todo, las palabras saliendo en un torrente desordenado de dolor e incredulidad. Ella escuchó, su rostro una mezcla de furia y compasión. Cuando terminé, me dijo, se pueden ir al infierno. Todos ellos. Y en ese momento, su ira justa fue más reconfortante que cualquier palabra de simpatía. Me hizo sentir validada. Me hizo sentir que no estaba loca. Esa noche, dormí en su sofá improvisado, con el sonido del tráfico de la ciudad como una extraña canción de cuna. Me desperté varias veces, con el corazón acelerado, desorientada. Cada vez, el recuerdo de la puerta cerrándose detrás de mí volvía con fuerza, y el pánico amenazaba con ahogarme. Me quedé con Valeria durante las siguientes semanas, que se convirtieron en un mes. Ella nunca me hizo sentir como una carga, pero yo me sentía como tal. La veía ir a sus clases y a su trabajo, viviendo su vida, mientras yo estaba atrapada en un limbo. Pasaba los días en su apartamento, solicitando trabajos que no quería, desde camarera hasta reponedora. Nadie me llamaba. Mi experiencia era en una cafetería y mi educación estaba a medio terminar. Me sentía inútil, un fracaso total. El sueño de Chicago parecía más lejano que nunca, un faro en un planeta diferente. ¿Cómo iba a permitirme mudarme al otro lado del país cuando ni siquiera podía permitirme mi propio alquiler? La desesperación era una cosa física, un peso en mi pecho que dificultaba la respiración. Mi madre llamó un par de veces. Sus llamadas eran tensas y llenas de cosas no dichas. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Le dije que estaba con una amiga y que estaba bien, una mentira que a ambos nos convenía creer. ¿Has reconsiderado?, preguntaba, y yo cortaba la conversación. No podía soportarlo. Cada llamada era un recordatorio de lo que había perdido, y de lo poco que me entendían. Durante ese mes, apenas dibujé. El impulso creativo que había sido mi fuerza vital se había secado. Cuando miraba una página en blanco, solo veía el rostro de Ricardo, oía su voz diciendo, inútil, fantasía. Su veneno había infectado mi santuario. Me sentía completamente perdida, una cáscara vacía de la persona que había sido. Una noche, mientras Valeria dormía, me senté en la oscuridad de su apartamento y miré mi reflejo en la ventana oscura. No reconocí a la chica que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida. Parecía derrotada. Y por primera vez, consideré seriamente rendirme. Tal vez Ricardo tenía razón.
Tal vez yo era una soñadora tonta persiguiendo una fantasía. Tal vez debería llamar a mi madre, pedirle perdón y rogar que me dejaran volver. El pensamiento me llenó de una vergüenza tan profunda que me hizo sentir náuseas. Estaba en el punto más bajo de mi vida, sin un camino claro a seguir, y la tentación de volver a la infelicidad familiar, pero familiar al fin y al cabo, era casi abrumadora. Fue en mi punto más bajo cuando ocurrió el primer pequeño milagro. Estaba sentada en el apartamento de Valeria, sintiéndome inútil, cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero por alguna razón, contesté. Hola, hablo con Clara. La voz era masculina, cálida y familiar, pero no podía ubicarla. Sí, soy yo, respondí con cautela. Clara, soy el profesor Morales, del Departamento de Arte del Colegio Comunitario. El profesor Morales. Era un hombre mayor, un artista semiretirado que enseñaba una clase de dibujo avanzado que yo había tomado el semestre anterior. Era brillante, apasionado y uno de los pocos educadores que me había animado de verdad. ¿Profesor? Hola. ¿Cómo está? Estoy bien, Clara, pero te llamo por ti. Me enteré por el registro que no te has matriculado para el semestre de verano. Y un pajarito me dijo que aplicaste a Chicago. ¿Alguna noticia sobre eso? El pajarito era probablemente la secretaria del departamento, una mujer amable a la que le había confiado mi secreto. La vergüenza me invadió. ¿Qué le decía? ¿La verdad? Que me habían echado de casa por ese mismo sueño y que ahora estaba durmiendo en el sofá de una amiga, demasiado rota para siquiera pensar en el arte. Yo. Entré, susurré. ¿Entraste? Clara, eso es fantástico. Lo sabía. Tu trabajo es excepcional. Su entusiasmo genuino era como un bálsamo para mi alma herida. Pero no creo que pueda ir. Hay problemas financieros. Entiendo, dijo, y por su tono, supe que realmente lo hacía. Escucha, la razón por la que llamo es esta. Una antigua alumna mía acaba de abrir una nueva galería en el centro. Es un espacio pequeño, pero está ganando mucha atención. Está buscando artistas emergentes locales para una exposición colectiva de verano. Inmediatamente pensé en ti. No paga mucho, pero es una oportunidad para mostrar tu trabajo, hacer contactos. Y vender algo, con suerte. ¿Estarías interesada? Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Una exposición. En una galería real. Parecía tan imposible, tan fuera de mi alcance en ese momento. ¿Yo? Pero. No he pintado nada nuevo en semanas. No necesitas nada nuevo todavía, dijo con paciencia. Recuerdo tu portafolio final. Esa serie de retratos urbanos, los estudios de luz en el mercado nocturno. Eran impresionantes. ¿Todavía los tienes? Sí, dije, pensando en las carpetas cuidadosamente guardadas debajo del sofá de Valeria. Los tengo. Perfecto. ¿Por qué no te pasas por mi despacho mañana? Trae tu portafolio. Le echamos un vistazo juntos, seleccionamos algunas piezas y te presento a la dueña de la galería. ¿Qué me dices? Una pequeña chispa, la primera en lo que pareció una eternidad, se encendió dentro de mí. Era una oportunidad. Una delgada hebra de esperanza en un mar de desesperación. Sí, dije, mi voz un poco más fuerte. Sí, me encantaría. Gracias, profesor Morales. De verdad. No hay de qué, Clara. El talento como el tuyo no debe desperdiciarse por las dificultades de la vida. A veces, solo necesitamos un pequeño empujón. Te veo mañana a las 10. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. Un empujón. Eso era exactamente lo que era. No era una solución a todos mis problemas. No pagaría la matrícula de Chicago ni me conseguiría un apartamento. Pero era algo. Era un recordatorio de que, fuera de las asfixiantes paredes de mi antigua casa, había gente que veía valor en mí y en mi trabajo. Era la primera señal de que Ricardo podría estar equivocado. Esa noche, por primera vez en un mes, saqué mis cuadernos de bocetos. No dibujé nada elaborado. Solo líneas, formas,
el rostro de Valeria mientras dormía. Pero mis dedos se movían, y el familiar rasguño del lápiz sobre el papel era el sonido más reconfortante del mundo. Era el sonido de mí misma volviendo a la vida. Al día siguiente, me presenté en el despacho del profesor Morales con mi portafolio bajo el brazo. Me sentía nerviosa, como una impostora. Pero él me recibió con una sonrisa cálida que disipó parte de mi ansiedad. Extendió mis piezas sobre una gran mesa, estudiándolas en silencio durante varios minutos. Yo contenía la respiración, esperando su veredicto. Sí, dijo finalmente, asintiendo para sí mismo. La emoción está aquí. La técnica es sólida. Tienes una voz, clara. Es distintiva. Sus palabras eran agua para una viajera sedienta en el desierto. Seleccionó 5 piezas, explicando por qué cada una era fuerte. Luego llamó a la dueña de la galería, una mujer enérgica llamada Isabel, y me la pasó. Hablamos durante unos minutos, y ella me invitó a llevar las piezas a la galería esa misma tarde. Cuando llegué a la galería, un espacio luminoso y moderno en un barrio de moda, Isabel examinó mi trabajo con una mirada crítica pero justa. Me gusta, dijo finalmente. Es crudo, honesto. Tiene alma. Las quiero para la exposición. Acordamos un precio de consignación, y cuando firmé el papeleo, sentí una oleada de profesionalismo que nunca antes había experimentado. Dejé mis 5 lienzos en sus manos, sintiendo una mezcla de terror y euforia. Mi trabajo, mis bebés, iban a estar colgados en una pared para que el mundo los viera y los juzgara. La inauguración de la exposición fue 2 semanas después. Valeria me ayudó a elegir un vestido de segunda mano y me maquilló. Estaba aterrorizada. ¿Y si a nadie le gustaba mi trabajo? ¿Y si se reían? Pero cuando entramos en la galería abarrotada y vi mis 5 cuadros colgados bajo las luces profesionales, con pequeñas tarjetas con mi nombre al lado, el miedo fue reemplazado por una oleada de orgullo. Se veían reales. Importantes. Durante la noche, varias personas se detuvieron a hablar conmigo sobre mis cuadros. Me hicieron preguntas sobre mi técnica, sobre la inspiración detrás de las piezas. Hablar de mi arte con extraños que estaban genuinamente interesados fue una revelación. Y entonces sucedió. Una pareja de ancianos que había estado observando una de mis piezas durante mucho tiempo se acercó a Isabel. Vi cómo hablaban, señalaban mi cuadro, y luego Isabel sacó una pequeña pegatina roja y la colocó en la tarjeta junto a mi obra. Vendido. Mi corazón dio un vuelco. Alguien había pagado dinero real, su propio dinero ganado con esfuerzo, por algo que yo había creado con mis propias manos y mi propio corazón. Al final de la noche, 3 de mis 5 piezas tenían pegatinas rojas. La comisión que recibí no era una fortuna, pero era más dinero del que había tenido en mi vida. Era suficiente para pagarle a Valeria varios meses de alquiler, comprarme algo de ropa nueva y, lo más importante, abrir una cuenta de ahorro separada con la etiqueta Chicago. Esa noche marcó un punto de inflexión. El éxito en la galería me dio la confianza que necesitaba desesperadamente. Empecé a ver mi situación no como una sentencia de por vida, sino como un desafío temporal. Con la ayuda de Isabel y el profesor Morales, empecé a conseguir pequeños trabajos de encargo, retratos de mascotas, ilustraciones para un blog local, un mural en la pared de una nueva cafetería. Cada trabajo era un pequeño paso, una pequeña victoria. Me mudé del sofá de Valeria a una habitación alquilada en una casa compartida con otros artistas. Era un lugar caótico y ruidoso, pero vibrante de creatividad. Por primera vez, estaba rodeada de gente que me entendía, que no veía mi pasión como una frivolidad, sino como una vocación. Trabajaba sin descanso. Durante el día, hacía mis trabajos de encargo. Por la noche, trabajaba en mi propio arte, mi portafolio para Chicago, que ahora parecía un objetivo alcanzable. Ahorraba cada céntimo. Vivía a base de fideos instantáneos y café barato, pero nunca me había sentido más rica. Estaba construyendo algo, mi propia vida, ladrillo a ladrillo, pincelada a pincelada. Había pospuesto mi admisión en Chicago por un año, explicando mi situación a la oficina de admisiones. Fueron sorprendentemente comprensivos y me permitieron aplazar mi plaza y mi beca. Ese año fue el más duro y el más gratificante de mi vida.
Hubo momentos de duda y agotamiento, noches en las que lloré de frustración. Pero cada vez que sentía que no podía más, miraba la etiqueta de mi cuenta de ahorros y seguía adelante. Mi relación con mi madre seguía siendo tensa. Hablábamos de vez en cuando, conversaciones superficiales que evitaban cuidadosamente el elefante en la habitación. Sé que Valeria le dijo dónde vivía, pero nunca vino a visitarme. Creo que la culpa y la lealtad a Ricardo la mantenían alejada. De Ricardo y Sofía no supe nada. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Y aunque una parte de mí todavía sentía el aguijón de ese rechazo, otra parte se sentía liberada. Sin su constante desaprobación, estaba floreciendo. Estaba descubriendo no solo qué tipo de artista era, sino qué tipo de persona era, fuerte, resiliente y mucho más capaz de lo que nunca me habían hecho creer. A medida que el año llegaba a su fin, mi cuenta de ahorros había crecido. Combinada con la beca y los préstamos estudiantiles que ahora podía solicitar por mi cuenta como estudiante independiente, tenía suficiente para el primer año en Chicago. Había hecho lo imposible. Lo había logrado por mi cuenta. El plan original era simplemente irme. Desaparecer en mi nueva vida en Chicago sin mirar atrás. Pero entonces, Isabel me ofreció una última oportunidad antes de irme, una exposición individual. Clara, tu trabajo ha evolucionado tanto este año, me dijo. Te mereces un escaparate adecuado. Una despedida adecuada. La idea me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. Una exposición individual era el sueño de todo artista. Acepté. Pasé los 2 meses siguientes trabajando como una loca, creando una nueva colección de obras que reflejaban mi viaje, el dolor, la lucha, la esperanza y la resiliencia. La titulé Sin invitación. La noche de la inauguración, la galería estaba más llena que nunca. Mis nuevos amigos de la Casa de Artistas estaban allí, el profesor Morales estaba radiante de orgullo, Valeria estaba a mi lado, como siempre. Estaba abrumada por el amor y el apoyo. Y entonces, a través de la multitud, los vi. Mi madre, Ricardo y Sofía. Estaban de pie cerca de la entrada, con un aspecto completamente fuera de lugar. Mi madre parecía nerviosa, retorciendo las asas de su bolso. Sofía miraba a su alrededor con una expresión de desconcierto, como si no pudiera creer que toda esta gente estuviera aquí por mí. ¿Y Ricardo? Ricardo tenía una expresión en su rostro que nunca había visto antes. Era una mezcla de conmoción, confusión y algo que casi parecía respeto. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Una parte de mí quería correr y esconderme. Pero entonces miré mi arte en las paredes, miré a la gente que me rodeaba, y me di cuenta de que ya no era esa chica asustada. Este era mi territorio. Yo estaba al mando aquí. Respiré hondo y me acerqué a ellos. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, mi voz tranquila y firme, sin el temblor que esperaba. Fue mi madre quien habló primero, su voz un susurro. Isabel nos llamó. Nos invitó. Por supuesto que lo hizo. Isabel era una casamentera nata, no solo de arte y compradores, sino de personas. Tu madre ha estado siguiendo tu progreso en secreto, continuó mi madre, como si hablara de otra persona. Vio el artículo sobre ti en el periódico local. Ricardo no decía nada. Simplemente caminaba lentamente por la galería, mirando cada cuadro. Se detuvo frente a la pieza central, un autorretrato. No era un retrato halagador. Mostraba mi rostro medio en la oscuridad, medio en la luz, con los ojos cansados pero decididos. En el fondo, apenas visible, estaba la silueta de una puerta cerrándose. Se quedó mirándolo durante mucho tiempo. No tenía ni idea, dijo finalmente, su voz ronca. No se volvió para mirarme. Siguió mirando el cuadro. Pensé que era solo un pasatiempo. Garabatos. No esto. Señaló la pared. Esto es real. La palabra real salió de su boca con un esfuerzo, como si le doliera admitirlo. Mi madre se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas que finalmente se derramaron. Clara, lo siento mucho, susurró, y esta vez, sonó genuino. Tenía tanto miedo por ti, y dejé que mi miedo me cegara. Debería haberte defendido. Debería haber creído en ti.
Sofía se quedó atrás, mirando sus zapatos, claramente incómoda. Todo el mundo habla de ti, murmuró. Una de mis profesoras compró una de tus láminas. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. La validación del mundo exterior era lo único que podían entender. Pero para mí, ya no importaba. Su aprobación, que una vez había sido el aire que necesitaba para respirar, ahora era superflua. Ya había aprendido a respirar por mi cuenta. Miré a mi madre y asentí. Gracias, mamá. Aprecio que digas eso. Luego miré a Ricardo, que finalmente se había vuelto para enfrentarme. Su rostro, normalmente tan lleno de confianza autoritaria, parecía perdido. Lo que hice, empezó, estuvo mal. Fui duro. No entendía. No era una disculpa perfecta, ni mucho menos. Estaba llena de excusas. Pero viniendo de él, era un terremoto. Y me di cuenta de algo sorprendente. No sentía la oleada de triunfo vengativo que había imaginado en mis fantasías más oscuras. Solo sentía una especie de paz triste. No, no lo entendías, dije, mi voz suave pero inquebrantable. Pero yo sí. Y esto, hice un gesto hacia la galería, hacia mi arte, hacia mi vida, es el resultado. Así que, en cierto modo, quizás debería darte las gracias. Me enseñaste que no podía depender de la aprobación de nadie más que de la mía. Me obligaste a encontrar mi propia fuerza. Una multitud se había reunido a nuestro alrededor, sintiendo el drama. Isabel se acercó y puso un brazo alrededor de mis hombros. Clara, el crítico del City Chronicle, quiere hablar contigo, dijo, lanzando una mirada significativa a mi familia. Era mi salida. Asentí y me volví para irme. Clara, espera, dijo Ricardo. ¿Te vas? ¿A Chicago? Sí, dije, sin dudarlo. Mi vuelo sale en 2 días. Por primera vez, vi una pizca de pánico en sus ojos, el pánico de alguien que se da cuenta de que ha perdido algo que nunca supo que valoraba. Bueno. Te deseamos lo mejor, dijo torpemente. Asentí de nuevo. Gracias por venir, dije. Y con eso, me di la vuelta y me alejé, dejando a mi pasado de pie en medio de mi presente, y caminé con confianza hacia mi futuro. El año que siguió a esa noche fue transformador. Chicago fue todo lo que había soñado y más. Estaba rodeada de una creatividad intensa y desafiante que me empujó a ser mejor, a experimentar más, a profundizar en mi arte. Fue increíblemente difícil, lleno de noches de insomnio y críticas brutales que me hicieron dudar de todo. Pero esta vez, la duda no me paralizó. La usé como combustible. Había sobrevivido a ser expulsada y a la indigencia, podía sobrevivir a una crítica de arte mordaz. La distancia física de mi familia me dio el espacio que necesitaba para sanar de verdad. Me di cuenta de que el resentimiento que había albergado era un veneno que solo me dañaba a mí. Perdonar no significaba olvidar o condonar su comportamiento. Significaba liberarme de la carga emocional que llevaba. Mi madre y yo empezamos a reconstruir nuestra relación, lentamente. Al principio, eran llamadas semanales por vídeo. Eran torpes, pero ella hacía un esfuerzo. Me preguntaba sobre mis clases, mis amigos, mis proyectos. Escuchaba de verdad, sin el filtro del juicio de Ricardo. Unos 6 meses después de mi mudanza, voló a Chicago para visitarme. Le mostré mi pequeño apartamento, mi estudio en la escuela, mis cafés favoritos. Le mostré mi vida, la vida que había construido sin ella. Una tarde, sentadas junto al lago Michigan, finalmente tuvo la conversación que necesitábamos tener. Viví con tanto miedo durante años, Clara, me confesó. Miedo de no tener suficiente, miedo de que Ricardo se fuera, miedo de que no fueras exitosa. Ese miedo me hizo una cobarde. No hay excusa para no haberte apoyado, y lo lamentaré por el resto de mi vida. Lloramos juntas, y por primera vez en más de una década, sentí que tenía a mi madre de vuelta, no como la pacificadora de Ricardo, sino como la mía. La relación con Ricardo siguió siendo distante, y eso estaba bien para mí. Me enviaba mensajes de texto torpes en mis cumpleaños y en Navidad. De vez en cuando, me enviaba un enlace a un artículo sobre un artista exitoso, como si intentara demostrar que ahora, lo entendía.
Nunca volvimos a tener una confrontación, pero tampoco una reconciliación cálida. Había un reconocimiento tácito de su error y un abismo entre nosotros que probablemente nunca se cerraría del todo. Y yo estaba en paz con eso. Algunas relaciones no están destinadas a ser reparadas, solo a ser comprendidas desde una distancia segura. En cuanto a Sofía, nuestra relación cambió de una manera inesperada. Unos 2 años después de mi partida, dejó su trabajo en la firma de contabilidad. Lo odiaba. Abrió una pequeña panadería, una pasión que había mantenido en secreto durante años por miedo a la desaprobación de su padre. Me llamó para contármelo, su voz una mezcla de terror y euforia que yo conocía muy bien. Tú me inspiraste, me dijo. Vi lo feliz y libre que eras, y me di cuenta de que estaba viviendo la vida de otra persona. Ese fue quizás el giro más extraño de todos, convertirme en una inspiración para la persona que una vez había sido mi atormentadora. Hoy, han pasado 5 años desde esa noche en que me echaron. Me gradué con honores del Instituto de Artes de Chicago. Tengo mi propio estudio en un barrio artístico de la ciudad y me gano la vida como artista a tiempo completo. Vendo mi trabajo a través de galerías y de mi propio sitio web. También doy clases a tiempo parcial en un centro comunitario, ayudando a jóvenes artistas a encontrar su voz, tal como el profesor Morales me ayudó a mí. Mi vida no es perfecta. Todavía hay luchas, plazos y la ansiedad ocasional de un lienzo en blanco. Pero es mía. Cada éxito, cada fracaso, es mío. He encontrado mi propia familia, un círculo de amigos muy unido que me celebra por lo que soy, no por lo que creen que debería ser. Valeria sigue siendo mi mejor amiga, y nos visitamos varias veces al año. Mi madre y yo tenemos una relación fuerte y honesta. La lección más grande que aprendí de todo esto no fue sobre el arte o el dinero. Fue sobre el valor propio. Durante tanto tiempo, busqué la validación en los demás. Anhelaba la aprobación de mi familia con una desesperación que casi me destruye. Pero cuando me la arrebataron, me vi obligada a buscarla dentro de mí. La verdad es que las palabras de Ricardo, ya no eres bienvenida aquí, aunque crueles, fueron un regalo. Me liberaron de una prisión que ni siquiera sabía que habitaba. Me obligaron a salir al mundo y a demostrarme a mí misma, no a ellos, de lo que era capaz. Mi valor no reside en la opinión de otra persona, en una cuenta bancaria o en un título universitario. Reside en mi resiliencia, en mi pasión, en mi capacidad para crear belleza a partir del dolor. Reside en el hecho de que, cuando me empujaron por un precipicio, no me estrellé. Aprendí a volar. Así que esa es mi historia. Un viaje desde el rechazo absoluto hasta la autoaceptación radical. ¿Alguna vez te han subestimado o te han hecho sentir que no eres suficiente? Por favor, comparte tu historia en los comentarios de abajo. Leer sus experiencias significa mucho para mí y crea una comunidad increíble aquí. Si mi viaje resonó contigo, te agradecería enormemente que le dieras a este video un me gusta y te suscribieras al canal para más historias. No olvides compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Y recuerden siempre, no dejen que la percepción limitada de otra persona defina su realidad. Su valor es inherente. Su luz es suya para brillar. A veces, ser expulsado de un lugar donde no perteneces es el primer paso para encontrar tu verdadero hogar. Gracias por escucharme.